Una vasta llanura se extendía ante ella, cubierta de hierba que apenas alcanzaba los tobillos. Sobre su cabeza, unas nubes irisadas pintaban un contraste veraniego sobre el lienzo azul del cielo. Yuki no sabía con certeza si Cross-Connectia tenía estaciones, pero para ella aquel aire olía sin duda a verano. Aunque el paisaje era magnífico, esa inmensidad le recordaba las altas temperaturas que había sentido en el mundo real antes de conectarse, y sus pasos se tornaron pesados. Nada más llegar a ese mundo, se había lanzado a correr con entusiasmo, ignorando por completo las advertencias de Inmon. Pero ahora, tras dar toda la vuelta, había regresado exactamente al mismo punto de aparición inicial. Al bajar la mirada, distinguió 3 sombras a sus pies que no le pertenecían. Una, por supuesto, era la de su compañero Digimon. Las otras 2 correspondían a una persona y un Digimon con los que se había cruzado allí mismo. Aquella mujer llevaba un casco de motorista con gafas de protección y su cabello rubio, trenzado, le llegaba hasta la cintura. Vestía una chaqueta de motorista y minutos antes se había presentado ante Yuki e Inmon acompañada por un Digimon que parecía una figura de terracota. Yuki no pudo evitar preguntarse si aquella aparición repentina era fruto de una capacidad sobrenatural. Su nombre, Mirai, futuro en japonés, parecía demasiado apropiado, pero la mujer solo se limitó a reír con fuerza, encogiéndose de hombros. Decía que no era tanto ver el futuro como una simple intuición afilada, que simplemente había sentido que allí encontraría a alguien. Yuki y su compañero inclinaron la cabeza ante esa respuesta poco concreta, y acabaron por encogerse de hombros como ella. Aunque seguía pareciéndoles increíble, no podían negar que Yuki, efectivamente, estaba completamente perdida. Había sido transportada desde Digimon Liberator a Cross-Connectia. Lo que debía ser el primer paso de una nueva aventura rápidamente se transformó en confusión. En el punto de aparición no había ni rastro de las personas con las que debía encontrarse. Mientras permanecía allí sin saber qué hacer, una especie de mensaje flotante apareció ante ella. Y poco después, Mirai ya estaba allí, justo detrás de ella. Se presentó como Mirai, nombre que desencadenó aquel intercambio sobre intuición y destinos. Con una sonrisa pícara, Mirai acariciaba la cabeza de su compañero Digimon, Hanimon, mientras bromeaba sobre su intuición. Aunque su tono era tranquilo, su presencia empezaba a cambiar por completo la situación. Era difícil de creer que todo aquello se debiera solo a la intuición. Aquella conciencia en un mundo tan vasto como Cross-Connectia desafiaba toda lógica. Aún así, Yuki comprendía que ponerlo en duda no tenía sentido. Había llegado en el momento justo para ayudar. Y dado que Yao ya había mencionado su nombre antes, Yuki decidió confiar. No era momento para desconfianzas, así que, sin pensarlo más, aceptó con entusiasmo la propuesta de revisar juntas el mensaje flotante que había encontrado. Mirai, con su particular energía, lideró el momento. Yuki, ya recuperada, asintió con decisión, dispuesta a seguir adelante con su salvadora, Mirai Kinosaki. Mientras tanto, Hanimon soltaba pequeñas risas ante la ocurrencia de ambas, y su relación comenzaba a llenarse de naturalidad y simpatía. Una vez revisaron el contenido del mensaje, la situación quedó más clara. El equipo de depuración había sido atacado por un grupo de Digimon liderados por Mistimon, quien además había capturado a Altea. Kazuki, Williams y Winr habían escapado en diferentes direcciones, y el punto de reunión era junto a Coolboy. Mirai frunció el ceño al leer el nombre de Mistimon. Si ese Digimon estaba implicado, las cosas eran más complicadas de lo que había imaginado. Sin embargo, también entendió que eso acotaba bastante el posible paradero de Coolboy. Yuki, aún nerviosa, preguntaba si todos estarían bien, pero Mirai le tranquilizó con confianza. Aquellos compañeros eran ingeniosos, incluso en situaciones extremas, y dejar un mensaje como ese era prueba de ello. Mientras caminaban, Yuki e Inmon intercambiaban palabras inquietas, y a Mirai le salió una sonrisa al verlos comportarse casi como hermanos. Pero cuando Yuki volvió a revisar el mensaje, se percató de un detalle preocupante. No tenía ni idea de dónde encontrar el lugar mencionado. Fue entonces cuando Mirai ofreció la clave. Desde que Yao y Omekamon habían descubierto que los datos de Coolboy estaban en Cross-Connectia, se le había encargado ayudar en su búsqueda. Con menos responsabilidades que otros depuradores, Mirai había comenzado por trazar un mapa detallado del mundo, sin saber por dónde empezar. Y así lo explicó. Había registrado toda la geografía de Cross-Connectia. Todo.
Al decirlo, activó su Destorage, proyectando una imagen tridimensional del mapa, del tamaño de una mesa grande. La reacción de Yuki Inmon fue inmediata, asombro absoluto. Mirai, divertida, restó importancia a su hazaña. En un mundo como ese, donde el tiempo pasaba más rápido, cualquiera podía haberlo hecho. Además, en su viaje había podido interactuar con varios Digimon y obtener información útil, como los movimientos de Mistimon. Señaló entonces una estructura prominente hacia el este del centro del mapa. Era una fortaleza, supuesta base del guardián del mundo, Dalfomon. Aunque no pudo entrar, sí logró observar su forma exterior con detalle. Allí era donde probablemente se encontraba Cool Boy, y también donde mantenían prisionera a Althea. Yuki no cabía en sí de admiración. Incluso Inmon reconoció que lo que habían logrado era impresionante. Hanimon, con orgullo, explicó cómo habían explorado de un lado a otro sin descanso, gracias a su movilidad y la resistencia de Mirai. Ese momento de reconocimiento hizo que Mirai sintiera cierta incomodidad. Ser viajera implicaba no tener un lugar al que pertenecer, y era así como se había visto a sí misma durante años. Desde que abandonó el instituto, hace ya 7 años, había llevado una vida errante. Aunque mantenía el contacto con su hermana pequeña Arisa y sus padres a través de mensajes, no los había visto en mucho tiempo. Sus padres, ambos médicos, siempre habían sido comprensivos, incluso cuando decidió dejar los estudios, pero su hermana había tomado un camino diferente, esforzándose para seguir los pasos de la familia. Lo hacía, según decía, porque quería ayudar a los demás, y eso a Mirai le pesaba. Ambas habían crecido bajo las mismas esperanzas, pero mientras Arisa las enfrentaba, Mirai había optado por huir. Aún así, no había rencores. Arisa y sus padres siempre la habían apoyado. En ese momento, Mirai comprendió por qué Yuki le resultaba tan familiar. Su forma de ser, decidida pero amable, le recordaba a Arisa. Por eso le resultaba tan fácil hablar con ella. Le veía casi como a una hermana menor. Yuki, al oírlo, confesó tener 19 años, algo mayor que Arisa, pero eso solo reforzó la conexión que sentía. Además, Yuki ya conocía a Arisa de nombre, y convencida de que podrían ser amigas, mostró interés en conocerla. Aquello hizo que Mirai sonriera con sinceridad. Sin embargo, el momento de separarse había llegado. Mirai, con su Destorage ya en mano, anunció que era hora de regresar al otro lado. Aunque Yuki intentó detenerla, ella activó su emblema único. En un destello de luz, Hanimon evolucionó a su forma definitiva. Su nuevo aspecto combinaba un traje espacial con un kimono blanco tradicional y un cohete de bambú en la espalda. La transformación era tan majestuosa como extraña. Yuki contuvo la respiración. Mirai se despidió confiando en que Kaguyamon les guiaría correctamente. El plan siempre había sido ese, encontrar la ubicación de Cool Boy, ayudar en lo necesario y volver a la cuna. Ahora sabía que había pasado demasiado tiempo allí. Yao le había advertido de los riesgos de permanecer demasiado en ese mundo. Continuará. Que el mundo cambió,